Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Quiero agradecerles por sumarse al canal y apoyar este contenido que hago con mucha dedicación y esmero para todos ustedes, buscando siempre un contenido de calidad que le pueda servir a todos los que llegan al canal. Así que muchas gracias y vamos al tema de hoy. Hoy vamos a ver y hablar sobre las bases de datos. Vamos a hacer una pequeña introducción de los diferentes tipos de bases de datos que podemos encontrar y en videos posteriores obviamente seguiremos tomando caso por caso para profundizar mucho más y llegar obviamente a empezar a trabajar ejemplos de este tipo de base de datos en el canal. Bien, vamos a definir principalmente el concepto de base de datos. Pensemos que la base de datos va a ser un conjunto organizado de datos que se almacenan y se gestionan, ¿bien? Para que se puedan acceder, manipular y actualizar de manera eficiente. Básicamente vamos a tener justamente una serie de entidades que vamos a tener que modelar del mundo real. Cuando hablamos entidades, son justamente estos objetos de la realidad que generalmente vamos a querer guardar en lo que se conoce como una base de datos. Esos objetos de la realidad, por ejemplo, si yo quisiera guardar los datos de una persona, sería el objeto que estamos modelando en la realidad y lo queremos llevar a una base de datos en la cual esta base puede ser de forma estructurada o no es semiestructurada o sin estructura de alguna manera. Esto va a determinar el tipo de base de datos que se va a poder básicamente aplicar según obviamente, cómo se quiera manipular y gestionar esa información, cómo se quiera explotar esos datos que estamos almacenando. Según cómo vaya a hacer eso, nosotros vamos a empezar a definir diferentes tipos de bases de datos. La principal, en este caso, bien, vamos a hablar de bases de datos relacionales, como es SQL. Después vamos a seguir hablando sobre las bases de datos que son semiestructuradas o sin estructura, donde decimos que son no SQL, o sea, not only SQL, digamos, no solo estructuradas o así relacionales, donde vamos a encontrar diferentes tipos, las documentales, las clave de valor, las columnares y los grafos. Partiendo de esas estructuras base que se definen en esta primera columna, vamos a trabajar y hablar en realidad sobre otros tipos, donde vamos a encontrar bases orientadas a objetos, siguiendo un poco lo que es la programación orientada a objetos, bases de datos distribuidas, bases de datos en memoria, bases de datos temporales, jerárquicas y de redes. Como les decía, todos estos tipos de bases de datos se van a ir adaptando según la utilidad que se le quiera dar a los datos, según de qué manera se van a explotar, según de qué manera se quieren gestionar, se quieren administrar, se quieren obtener, ¿bien? Y según los objetivos de las aplicaciones, entonces ahí donde determinaremos qué tipo de base de datos vamos a querer utilizar en este caso. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre las bases de datos relacionales. Fíjense que este tipo de base de datos van a almacenar datos en tablas, con filas y columnas. Vamos a tener a modo de matriz, por así decirlo, de una manera como más sencillo de ver, donde las filas o registros van a estar indicando los diferentes, eh, básicamente, atributos de las entidades que queramos guardar. Hoy hablábamos de decir, bueno, queremos modelar un objeto persona de la realidad donde vamos a guardar en una fila los registros o los atributos que definen ese objeto persona. Por ejemplo, el nombre, por ejemplo, la edad, por ejemplo, el número de documento, diferentes tipos de datos y atributos que querramos guardar. Fíjense que acá les pongo un ejemplo donde tenemos un diagrama básicamente de clases, podríamos decir, un diagrama de entidad de relación donde vamos a encontrar las diferentes entidades, como les explicaba recién, en este caso modelando alumnos, profesores y exámenes y cursos. Bien, fíjense que lo que define las relaciones en esta base de datos es que vamos a tener que por cada tabla donde tenemos justamente esas filas y columnas en los registros, vamos a tener una clave principal. Esa clave principal va a estar definiendo o identificando unívocamente al
atributo al registro que se vaya a cargar. Bien, por ejemplo, el alumno vemos que tiene un código de alumno como clave principal. ¿Qué otra cuestión tiene esto? Que también utilizamos claves foráneas o claves secundarias, que son las que permiten justamente tener la integridad referencial de las tablas. ¿Qué quiere decir este concepto de integridad referencial? Que básicamente para una clave foránea va a existir un registro que lo represente, básicamente que va a estar en otra tabla, básicamente. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, en examen, el código de examen, y vemos que el código de alumno es una clave foránea, en este caso, que va a estar identificando sí o sí a un alumno. Y ese alumno tiene que existir sí o sí. Esto es lo que básicamente se conoce como integridad referencial, lo que permite justamente este tipo de bases de datos. Algunos ejemplos muy conocidos, obviamente, tenemos SQL Server y MySQL. Postgre también y Oracle son los principales motores de bases de datos relacionales que podemos encontrar. Yendo a las bases de datos no SQL, vemos que son diseñadas en este caso para manejar grandes volúmenes de datos, no estructurados o semiestructurados. No utilizan modelo de tablas como tales y pueden almacenar datos en diferentes formas. Decimos que no utilizan un modelo de tablas como tales porque en realidad varían en algunas características según el tipo de base de datos no SQL, ¿no? Fíjense que podemos encontrar base de datos documentales, clave valor, columnas y grafos. En el caso de las documentales, fíjense que podemos encontrar que los datos se van a almacenar en lo que se llaman colecciones, donde vamos a tener diferentes documentos. En esas colecciones con diferentes documentos vamos a encontrar por ejemplo, un objeto en JSON, un documento en tipo JSON, que es el formato en el cual se van a guardar los datos. Fíjense que en este caso no tenemos una estructura ni una relación de tabla, sino que los datos se van almacenando a medida que vayan, digamos, surgiendo en este tipo de base de datos. Y tampoco no tienen por qué estar completos, puede que algunos atributos estén o no estén. Fíjense que acá tenemos información, por ejemplo, de temperaturas en una longitud en particular. Bien, y donde tenemos básicamente como la primera línea de los datos desde la longitud y la latitud, tenemos los diferentes, digamos, climas o tiempos que se fueron registrando en esa longitud y latitud, en ese punto, digamos, en el globo. Vemos que tenemos varias, ¿bien? Y esos a medida que se van surgiendo, van apareciendo justamente, se van cargando estas estructuras dentro de lo que es ese documento, donde la información no tiene básicamente una estructura como tal, sino que se van a ir, digamos, a través de este tipo de colecciones conocidas como diccionarios dentro del documento se van a ir cargando. Bien, un ejemplo de este tipo de base de datos o de motores de base de datos para poder trabajar con las bases de datos documentales es MongoDB, por ejemplo. Para lo que son las bases de datos clave de valor, vamos a encontrar al motor de Redis, por ejemplo, uno de los cuantos, de los cuantos que hay, digamos, para poder trabajar de esta manera, donde también no encontramos una estructura, donde fíjense que básicamente acá vamos a tener una clave y un valor. La clave puede estar definida obviamente por un campo unívoco que determine unívocamente al registro, y después no hay una estructura en los tipos de datos. Básicamente se pueden guardar diferentes tipos de datos como vemos ahí en los valores, que se acceden a través de esa clave que permite identificar al valor que no tiene una estructura y puede ser de cualquier tipo de dato en contraposición de lo que sería, por ejemplo, las bases de datos relacionales, por ejemplo, ¿no? Donde no tenemos una estructura. Tenemos después bases de datos columnares o de columnas. Este tipo de base de datos van a estar optimizadas a nivel de columnas para las consultas, para rápidas consultas y el acceso rápido y eficiente, digamos, a esos datos. Ya que se van a estructurar de diferente manera, como vemos acá.
tenemos una base de datos orientadas a filas, donde tenemos las columnas. Acá vamos a tener todos los nombres, por ejemplo, todas las direcciones y todas las ciudades. Si nosotros orientamos a buscar un dato, por ejemplo, lo vamos a poder almacenar a nivel de columna, donde podemos encontrar que si buscamos el registro de María, vamos a ir directamente a la columna y tenemos justamente los valores para acceder de forma directa. De alguna manera, en lo que es la estructura para diferentes tipos, digamos, de análisis y consultas del tipo analítico, se pueden utilizar este tipo de bases orientadas a columnas, utilizando motores como Cassandra o Apache HBase también. Para las bases de datos de grafos, que van a tratar de modelar justamente relaciones entre diferentes nodos, básicamente para buscar relaciones complejas, ¿no? Sistemas bastante más complejos que, digamos, superan a lo que se podría, digamos, notar en lo que son las bases de datos relacionales, ¿no? Buscar modelar relaciones mucho más complejas a través de este tipo de bases orientadas a grafos, donde vemos que tenemos diferentes tipos de entidades, en este caso, que se van a estar relacionando a través de estas flechas, como vemos acá, de diferentes entidades, y los diferentes nodos que van a tener obviamente los diferentes atributos que se van a estar almacenando. Este tipo de base de datos se pueden básicamente representar a través de los motores como Neo4j, ¿bien? Para poder trabajar con este tipo de base de datos orientada a grafos. Saliendo, digamos, de lo que sería la clasificación de base de datos SQL y no SQL, podemos encontrar las bases de datos orientadas a objetos. Básicamente, se adaptan a lo que es la programación orientada a objetos, donde directamente se puede modelar en esa base de datos los objetos que se vayan a utilizar en lo que es el programa como tal, ¿bien? Donde lo que es el programa que va a estar, digamos, consultando directamente a una base de datos que va a estar orientada a los objetos, ¿no? A los objetos que se utilizan en la aplicación. Como vemos acá, tenemos ahí la relación entre los diferentes objetos y como estos son los datos que va a precisar la aplicación para poder traer esas clases, levantar los objetos en memoria y poder realizar las funciones y métodos de cada objeto, lo que hace, al tener una base de datos orientada a objetos directamente, lo que hace es levantar los datos que necesita de cada uno de los objetos y sus relaciones y directamente pasarlo a la aplicación. Obviamente lo que vemos acá es mucho más fluido, ya que en una base de datos relacional lo que vemos es una serie de tablas que están relacionadas a través de las claves principales y foráneas, las que vamos a tener que ir consultando en esa base de datos relacional y vamos a tener que ir mapeando en los objetos, ¿bien? En las clases que van a estar instanciando los objetos de la aplicación, para poder luego, obviamente, pasar esos datos a los objetos en memoria para que la aplicación pueda realizar sus funciones como tales. Si seguimos analizando, vamos a encontrar también bases de datos distribuidas. En este caso, los datos se van a almacenar en múltiples ubicaciones físicas. Acá vamos a tener que tener en cuenta que va a haber diferentes tipos de servidores o centros de datos, lo que nos permite este tipo de bases de datos distribuidas. Va a ser lo que es la escalabilidad horizontal, bien, permitiendo que se pueda replicar la mayor cantidad de datos en diferentes centros de datos. Recuerden que cuando hablamos de escalabilidad horizontal en lo que es, digamos, los servicios, vamos a hablar de tener mayor cantidad de recursos de almacenamiento en este caso, o donde se puedan, digamos, estar en persistencia los datos que tenemos en la base, ¿no? Fíjense que vamos a tener, obviamente, la clave primaria, los atributos, funcionan con un estilo de clave valor, donde también tienen que tener información de la ubicación donde se encuentra, ya que esa base de datos, al estar distribuida en varios lugares, después se va a tener que integrar para tener, obviamente, la integridad de datos
en lo que es este tipo de bases distribuidas. Podemos hablar también después de bases de datos en memoria. Básicamente, cuando hablamos de bases de datos en memoria, vamos a buscar mejorar la eficiencia o el acceso a esos datos, más que nada para tener una alta velocidad de lectura y escritura. Fíjense que es ideal para aplicaciones en tiempo real. Recordemos que los datos por sí mismos persisten en lo que es la memoria secundaria, o sea, en el disco de los equipos. Pero en este caso se busca que los datos permanezcan en memoria. Al estar en memoria RAM, recordando, digamos, el concepto de la jerarquía de memoria, te dejo acá el video si no sabes de qué estoy hablando, sabemos que la memoria principal, la memoria RAM, básicamente tiene un acceso muchísimo más rápido que lo que es la memoria secundaria. Por ende, permite una alta velocidad de lectura y escritura para diferentes tipos de bases de datos, como vemos en este caso, ¿no? Puede ser para series temporales, para stream, para inteligencia artificial, para búsqueda, datos estructurados, grafos, orientados a documentos. Digamos que este tipo de base de datos se adapta a todas las estructuras que hablamos anteriormente. Base de datos temporales. Fíjense que hablando de datos que cambian en el tiempo, van a permitir este tipo de consultas, llevándolo más que nada para el lado de series temporales. Podemos encontrar este tipo de base de datos muy orientada o muy relacionada con lo que es IoT, Internet de las Cosas, donde podemos tener diferentes dispositivos o sensores que estén sensando información en tiempo real. Bien, entonces estas bases de datos temporales en la cual básicamente pueden llevar una estructura, por así decirlo, de tabla, donde la clave principal va a ser el tiempo y después todos los atributos relacionados a lo que se está midiendo. Fíjense que el tipo de datos temporales se pueden utilizar InfluxDB y TimeScale como principales motores de base de datos eh, para este tipo, digamos, de bases. Cerrando con los tipos de bases de datos, vamos a encontrar bases de datos jerárquicas, van a estructurarse, digamos, en un modelo de árbol, por así decirlo, organizadas en la estructura padre-hijo, como vemos acá. Eh, IBM IMS es un motor para este tipo de base de datos, en la cual prima la jerarquía, como vemos ahí, donde tenemos las diferentes entidades diagramadas en forma jerárquica. Un punto más para esto, podremos hablar de la base de datos en redes, donde además de la jerarquía tenemos mayor cantidad también de relaciones. Si vamos al caso, podemos analizar también que podríamos decir que son parecidas las de redes y las jerárquicas, y hasta podríamos hablar que tenemos también una relación con las orientadas a grafos, pero tenemos diferentes tipos de estructuras que vamos a ir trabajando y hablando en los videos próximos. Estos fueron los diferentes tipos de bases de datos. No te olvides de suscribirte al canal, ya que me sirve mucho para poder seguir trabajando y haciendo este contenido. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.